Hola, buenas tardes. Hola, aquí estamos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Aquí estamos. Hola Jordi, hola Blanca. Bueno, mucha gente que se va acercando. Hoy es el primer día que comenzamos con esta serie no digo de entrevistas, de charlas con gente que es muy importante para el teatro de la zarzuela, para la lírica y para el mundo verdaderamente del teatro. Hoy, a ver si nos vamos, Blanca, hola, Edu Carranza, nos vamos uniendo cada vez más amigos, los invitamos a pasar esta tarde una horita y hoy, para comenzar, la verdad que nadie mejor que una persona muy importante, una persona muy cerca de mi corazón, muy cerca de mi carrera artística, una persona que tengo muchísima admiración y cariño, y él es Emilio Sagi. Emilio, ¿estás por ahí? No me dejes ahora aquí solo, que le he contado a todos los amigos que íbamos a estar. Emilio, si estás por ahí, te espero. Yo tengo muchas ganas de hablar contigo, quiero que todos te escuchen. A ver, Emilio, Emilio. Bueno, a ver si llegas. Mira, Marta Mayer, persona también muy allegada a Emilio Sagi. Eh, a ver, Emilio, ¿estás por aquí? Qué vergüenza, por favor, primer día y debutar así, no puede ser. Pero bueno, Blanquita, Monse, Miguel Galdón, bueno, a ver, estamos todos menos Emilio. Jordi, si estás por ahí, ayuda a Emilio, por favor. Bueno, mientras Emilio llega o mientras Emilio me pide llegar aquí, permiso para entrar, os cuento que esta iniciativa ha surgido porque, como todos sabemos, la situación nos ha obligado a todos a modificar nuestras vidas, nuestros comportamientos sociales, nuestras maneras de relacionarnos. No podemos abrazarnos, no podemos dar un beso, tenemos que hacer, digamos, hacer cola en la puerta de la farmacia o en el supermercado. Y la verdad que Instagram Direct nos da una ventana nueva para poder seguir estando juntos, y porque además, si el teatro está cerrado... Aquí está Emilio, a ver, muy bien. Decía que, mientras Emilio va entrando, decía que el teatro está cerrado, pero A ver, nosotros... ¡Hola! hola. Perdona, pero es que no lo lograba. No es fácil, te digo, a mí también me Yo pasó. ya sabes que soy muy torpe en esto. No, yo también, no te preocupes. Yo hice bastantes ensayos con María José Suárez ayer por la noche. ¿Cómo estás? Se te ve Muy bien. estupendo. Bueno, sí, muy bien. Aquí en el campo. Como diría tu tía, estás muy bien de pelos. De pelos y de cara, decía. De pelos y de cara. Del Bueno, resto, gordo. estaba solo haciendo una pequeña introducción para decir que para mí es un verdadero placer, no solo por lo que te admiro, te quiero y por todo lo que, aparte profesionalmente, he vivido y espero seguir viviendo contigo, sino porque creo que, aparte de ser un prestigiosísimo director de escena, eres una persona que de verdad, como siempre te he escuchado decir, que has vivido por, para y de la zarzuela. Y eso es por tu familia. Por lo cual, te agradezco que hoy estés aquí, que es nuestro primer encuentro y no podía ser otro que no seas tú. Así que Muchas lo gracias. único que te propongo, Emilio, es que, como nosotros, para los que no sabéis, con Emilio hablamos casi todos los días por teléfono, que esto sea una charla de las nuestras de teléfono, pero con mucha gente. Yo te quería preguntar para empezar, oye, yo lo sé, pero Emilio, ¿cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo empezó esto de que tú te dedicaras a esto? Pues mira, como todo, yo creo que en la vida hay una novela de inglesa que se llama Mr. Norris Change Trains,
que en vez de coger un tren para una parte, lo coges para la otra. Yo estudié Filosofía y Letras, me licencié en la Facultad de Oviedo, hice la tesis doctoral allí y bueno, yo allí ya apuntaba formas porque formaba parte de un grupo de ballet que se llamaba Laboratorio de Danza de la universidad, que hacíamos cosas completamente tremendas, pero que tenían un éxito, ¿para qué? Y éramos autodidactas, había un compañero mío que bailaba con zapatillas de tenis, en fin, cosas así. Y bueno, pues tuve la suerte de tener una beca para hacer la tesis doctoral en Inglaterra, en la Universidad de Londres, en Senate House, y allí pues estuve de libre oyente en el Covent Garden, vi montajes pues de Get Friedrich, de muchísima gente estupenda y tal, y cuando volví a Oviedo, que en la ópera de Oviedo era una temporada muy buena, cantaba gente estupenda, pero bueno, el espectáculo era un poco, el espectáculo era más en el patio de butacas, que había unas joyas maravillosas, trajes maravillosos, el espectáculo Abrigos de pieles, imagino. es el espectáculo era tremendo. Yo creo que los cantantes miraban más al público que el público a los cantantes. Pero bueno, los cantantes eran muy buenos y bueno, pues yo había ido a la ópera desde los 6 años con mi padre y bueno, pues en mi familia, pues de la música ya sabes, pues mi abuelo era cantante, mi tío cantante, mi padre cantó hasta que entró en Correos. Y, y entré en la ópera, pues no se sabe de qué. Era un ayudante que no hacía nada, veía todo aquel horror, que siempre salía al mismo banco, en fin, todas esas cosas. El decorado se movía cuando pasaba la soprano porque era de papel y no estaba bien embarillado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí un buen día decidieron, como yo había estado de becado en Covent Garden y había hecho la tesis doctoral sobre ópera, un hombre, un crítico muy famoso, Antonio Fernández Cid, estuvo el día que yo leí la tesis doctoral en la universidad y les dijo a los amigos de la ópera, pero ¿cómo no le dan una oportunidad a este chico que aparte es ágil, la familia, cantantes, tal? Y ahí empezó todo. Hice una traviata con Eso fue Julio en el 82, ¿no? 1900, no, en el 80. En el en, el- 82 debuté en la zarzuela. en la zarzuela con dos Pascuales. Sí, y en Oviedo debuté con La Traviata en 1980 y ese año hice La Traviata y hice payasos también con Pedro la Virgen, fíjate. Y el año siguiente me pidieron hacer Macbeth de Verdi, que cantaba Ángeles Gulín, Joder, qué y, repartos. y debutaba Juan Pons, el papel. Y también hice Los Pescadores de Perlas con Alfredo Kraus y Mariela de Vía. Y ahí Esta fue tu manera de debutar con sí, estos con monstruos. estos señores, sí. La verdad, fueron estupendos todos ellos, ¿eh? La Gulín simpatiquísima, porque era muy simpática, era una gallega muy simpática, y fue muy estupendo. Y ese Macbeth, tuve la suerte, era muy, muy rompedor para la época, y tuve la suerte que lo vio alguien del Ministerio de Cultura y me llamaron a Madrid para hablar conmigo para que debutara en la zarzuela. Y tuve la suerte de que con quien llegué a hablar fue José Antonio Campos. José Antonio Campos creyó inmediatamente en mí. Bueno, realmente toda la gente de mi generación que empezamos haciendo ópera le debemos a él la presentación, un Una extraordinario. persona importante realmente por las puertas que ha abierto y cómo ha confiado en tantísima gente para poder dirigir o hacer escenografías en un mundo lírico que estaba como empezando a surgir en ese momento, Pues ¿no? sí, y me dijo que quería que hiciera el Don Pascual en el año 82 en la Zarzuela y ese fue mi debut en Madrid. Yo daba clase en la Facultad de Oviedo, era profesor no numerario del Departamento de Literatura Inglesa de la Facultad de Oviedo. Y no lo dejé, yo vine a Madrid y hice aquello. Yo nunca pensé que iba a tener mucho éxito y la verdad es que sí, lo tuvo. Tuvo un éxito tremendo y bueno, a partir de ahí empieza todo, pues eso, en el año 83 hice La Fanchula del West con Plácido Domingo. Plácido creyó siempre en mí y aparte había cantado mi tío Sajibela, había cantado mucho en la compañía de su padre, de Plácido Domingo Padre. En México hicieron, él hacía pareja con Pepita Anvil, que era una mujer estupenda, además elegantísima y muy simpática. Yo la conocí y me llevó a Ronda porque quería que hiciera Doña Francisquita
en Los Ángeles para la Olimpiada. Total, que bueno, yo fui a Los Ángeles, nunca creí que eso iba a salir, pero sí, un día me llegó un billete para ir a Los Ángeles y fui a Los Ángeles y presenté el proyecto. Pero Pero esto como te pasó, pasa mucho, Emilio, a ti, porque normalmente, como tienes una virtud para mí muy buena y es que no te lo crees, en el buen sentido de la palabra lo digo, es que te pasa mucho eso de, a mí me has comentado muchas veces, oye, ¿sabes que me han llamado de la escala? Bueno, ya veremos si eso se hace. Finalmente se hace. O sea, sí, que está sí, muy bien esa actitud que tienes, ¿no? bueno, es que yo creo que no hay que esperar tanto en la vida, yo creo que hay que esperar lo lógico y bueno, no sé, eso siempre lo decía Pierluigi Pizzi, al cual admiramos los dos, siempre Sí. decía eso, que había que no esperar demasiado, ¿no? Y es verdad, no hay que esperar demasiado. En realidad, esa Francisquita yo luego la hice en el Colón de Buenos Aires, como bien Sí. sabes, pero y en la zarzuela, pero Lo esa no se hiciste con Kraus y con María Bayo en el Colón de Buenos Aires. no, era María No, Valle María Bayo y y no este hombre argentino maravilloso, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Sí, Exactamente. fue estupendo, fue un exitazo, dirigía a Rosmar Bar Es y verdad, sí, sí. la escenografía era de Ezio Frigerio y el vestuario de Franca Squarciapino. Luego se hizo en la zarzuela, se hizo varias veces en la zarzuela y luego esa producción la compró el Capitol de Toulouse y fue la última vez que se hizo. O sea, en Toulouse estaba el decorado ya muy, muy ¿Y te deteriorado. gustaría volver a retomar Francisquita? Sí, sí, es una función que me fascina, me parece maravillosa, es una zarzuela estupenda. Bueno, en realidad yo las zarzuelas me encantan casi todas. Bueno, hay alguna que no, como bien sabes. Ya sabemos. Oye, hay una cosa que te quiero preguntar, que como ya adelantaste mucho, pero cuando estabas en Londres, yo sé que además de estar y compartir mucho con Pedro Hanguren, una persona muy importante, no solo porque es muy, muy amiga tuya, sino porque ha colaborado muchísimo contigo en vestuario, pero sé que trabajabas en una cosa muy particular, ¿no? Que era Yo trabajé de mayordomo. mayordomo, yo trabajé de mayordomo en una casa ¿Y de cómo unos era eso rubios de muy trabajar de ricos en mayordomo? Golders Green. Pues mira, yo en esa época tenía una novia, fíjate tú, Todos que tuvimos una novia, Emilio. y ella estaba de au pair en una casa en Golders Green, una casa de unos judíos riquísimos en Londres. Yo llegué, no tenía trabajo y tal, y bueno, pues entonces vi que en la casa ella me contó, quieren un mayordomo y tal. Se necesita que conduzcas, pero yo no sabía conducir. Total, que yo me presenté y bueno, pues como no se debieron de presentar gente que les haya gustado y me dieron el papel. Y estuve, dijo como si fuera una ópera, pero es así, era como una ópera. Yo era mayordomo, yo llegaba por la mañana, no dormía allí, ¿eh? Yo llegaba por la mañana, me ponía una chaquetita que tenía con una corbata con una perlita y lo primero que hacía era darle el té a la señora, que la señora salía inmediatamente a la calle y no volvía hasta por la tarde. Y luego yo pues tenía que hacer arreglar armarios, podar el jardín y cuando había fiestas pues ahí sí, yo ahí tenía mucho papel, yo hacía los martinis, claro, a ellos les parecía muy bien que yo supiera hacer martinis, pero yo ya de aquella ya bebía, como bien sabes. No, y además porque ya habías tenido el bar, ¿cómo se llama el bar en Oviedo? Y la Santa Sede en Oviedo, pero yo no era dueño, ¿eh? No, no, Yo no eras dueño, pero ibas a la... Eras eran habitué. dueños mis amigos y yo ponía copas, o sea, cuando no trabajaba ponía copas. Sí, sí. Oye, yo me imagino que la señora esta, que tú eras mayordomo, habrá sido fuente de inspiración de muchos personajes tuyos. Hombre, sí, ella le echaba ginebra por la mañana en el té, eso ella por la noche cuando las fiestas siempre me decía, usted tenga mucho cuidado porque yo a la media hora ya estoy borracha y entonces yo ya no sé bien controlar todas las entradas de los platos y tal y cual. Decía, no, no, no se preocupe que yo estoy al Me tanto. imagino que cuando has Y hecho la general, a ese gran éxito que has hecho en Viena y que has hecho en el Teatro de la Zarzuela, el personaje de Charon acá también tendría mucho de estas. sí, bueno, son esos personajes de nobleza que a mí me divierten tanto que son un desastre, ¿no? Que son nobles que son desastrosos porque nunca tuvieron una disciplina en su vida y entonces son desastrosos y sus criados también son desastrosos Claro, porque no claro. saben poco tener una disciplina ni para ellos ni para los criados. A mí esos personajes tan caóticos me gustan mucho.
también hay una persona muy importante en tu vida que también ha sido inspiración para muchos personajes, ¿no? Que es Feli. Sí, Feli, mi muchacha, que estaba en mi casa desde que yo naciera. Y bueno, murió mi madre antes que Feli. Feli estaba en casa y allí estaba sentada al lado de mi madre viendo la televisión porque ya no podía hacer nada. Y era tremenda. Y yo cuando hice la incoronación de Pompeya, la criada de Sí, Arnalta, me yo acuerdo. siempre te decía, era Zapata. Y Zapata le explicaba cosas de Feli. Bueno, y todas las cosas de tu vida yo creo que te dan un poco de ideas. Yo tenía una tía muy tremenda también, mi tía Soledad, se llamaba la tía Solita, que yo ese personaje me parecía perfecto para ponerlo en el dúo de la africana al personaje no sé cómo se llama, la madre del tenor, ¿no? La Que lo madre del hizo. tenor, sí, la que... Sí. Exactamente. Ese Ay, se nos ha ido. Espera, espera que vuelva. Emilio, se nos ha ido. Un momento. Bueno, espero que vuelva. A ver si podemos. Has quedado con una cara congelado. Congelado, pero creo que A vuelve. ver, es Ahora que has vuelto, has vuelto. sí, Muy bien. sí, es que me entró una llamada, o Ah, sea bueno, que no. no pasa nada, venga. Sí, y bueno, pues esos personajes en la vida, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Yo creo que la vida te da mucha inspiración, ¿no? Te ves cosas que te llaman la atención y los metes inmediatamente en tu acervo personal de montar una cosa, ¿no? Sobre todo los personajes graciosos para las comedias. Hombre, cuando haces una tragedia, pues es ya un poco todo de otra manera. Yo recuerdo cuando hicimos, que para mí ha sido una experiencia maravillosa, cuando hicimos Sonrisas y Lágrimas en París, que justamente los americanos lo que más fascinaron es que la versión de la Rottenmeier, que tú la cambiaste totalmente y seguramente le hiciste como Feli, ¿no? Como tu muchacha. Claro, porque Y fue el gran bueno, éxito que se llevó esa sí, actriz y vamos, la... que le caía al teatro. Y antes hablábamos de la Generala, pero en París, cuando hicimos en Châtelet la Generala, casi aplaudía más a Charo Menchaca, que hacía de la reina esa chiflada que bebe Ginebra desde por la mañana, y en el Sound of Music en París, a la Frau Schmidt le hacían, era un... Pero yo me acuerdo, el capitán Trapp era Ronald Giffrey, Sí. que está estupendo. Y aparte, bueno, un gran actor y un gran cantante, ¿no? Y un día me dice, oye, yo no lo sé, esto, como contaste tú, Frau Schmidt, dice, yo no sé, yo creo que hay muchísimas veces que me falta el respeto, ¿no? Y no sé, parece que es ella la que manda en la casa. Y yo soy el señor de la casa. Pues mira, mi abuela, que era una gran señora, tenía miedo de Feli siempre. Lo que mandaba, lo que decía Feli iba a misa, quedaba un poco como, le fastidiaba, pero se callaba. Dije, o sea que esto es así. Y de hecho tenía muchísima gracia. Lo que pasa es que a los americanos eso les parecía un poco tremendo, ya sabes, ellos tienen una especie Pero de... luego al ver el éxito que han tenido, tuvieron que rendir a tus pies, no han podido decir Bueno, absolutamente nada. dieron porque era muy divertido y porque era un personaje que no era nada, de repente le das una nueva vida y entonces logras que sea un personaje importante en la obra, no solo los solistas, ¿no? Como el personaje de la tía Tatiana de Katiuska, ¿no? Que ¿entiendes? Si le das Un un golpe, porqué a ese personaje, un golpe, una vuelta, ¿no? Un poco chifladura, ¿no? Pero que puede entrar, sobre todo en argumentos de comedia, como puede ser, pues eso, el argumento de Katiuska, no el de los protagonistas, la historia de amor del comisario con la princesa, ¿no? Pero bueno, es un poco como de cine todo eso. Y yo creo que si a esos personajes secundarios tú les das pues no sé, un envoltorio interesante, yo creo que hace mucho más interesante el espectáculo en general. tú sabes que yo, como te he visto de cerca crear espectáculos y tuve la suerte de que muchos me invitaran a trabajar, hay una cosa que siempre valoro mucho en ti, y que siempre lo digo, ¿no? Que detrás de ti hay una chica, porque tú eres un hombre que ha estudiado mucho, estudia mucho, y yo creo que eres de los pocos que te llaman y en 10 minutos dicen si puedes montar una y la tienes, una escuela, la tienes.
porque la sabes, ¿no? Pero hay una cosa que siempre valoro mucho en ti, que es la intuición. Y que además te das la libertad de oír tu intuición. Y a mí eso me gusta mucho. ¿Tú tienes alguna fórmula, un secreto, algo que repitas constantemente cuando te planteas hacer un espectáculo? Pues mira, no, hay mucha gente que me dice que yo tengo un estilo y tal. Yo, esto, Hombre, ¿quién esto, lo, quién lo- esto es verdad, Emilio. Bueno, Tus ya, espectáculos se identifican. pero que yo no lo sé, yo no me Ah, lo planteo, yo no me planteo eso eso, sí. ¿no? Yo lo que intento es que los espectáculos sean, o sea, divertidos, que no sean aburridos. Y no quiero decir divertidos de las comedias, sino también los dramas. O sea, que verdaderamente tú Que estés haya viendo atención del público, que el público esté siempre y atento a lo que que pasa. y que no sean, y luego y que no sean pretenciosos. A mí me parece Eso que me los encanta. espectáculos pretenciosos y intentando buscar una intelectualidad, que luego esa intelectualidad en muchísimos casos no existe, porque el que la genera, lo primero que no es intelectual, porque no leyó muchos libros. Entonces, bueno, pues eso es así, pero no, yo creo que no sé, la intuición, yo creo que viene de, como tú dices, yo empecé a ver ópera a los 6 años y luego pues en mi casa se oía mucha ópera, mi padre tenía una colección de discos inmensos y bueno, pues lo típico que te vas interesando y te vas metiendo y te vas envenenando, como todos nosotros. Yo creo que la ópera y la zarzuela son cosas que te envenenas si vas al teatro. Yo creo que si las oyes, sí, bueno, te suena, no sé, en la zarzuela o en la ópera o tal, pero yo creo que te envenenas cuando estás en el teatro y cuando vas al teatro. Bueno, pues hay muchas óperas que me las sé de memoria, que no las hice, por ejemplo, Manon, que la vamos a hacer, como bien sabes, en el año 22, y bueno, no sé, si no, esto del coronavirus para. Y, pues yo Manon me la sé de memoria entera, de adelante atrás, porque es una ópera que me fascina y nunca me la pidieron. Pero a ver, la intuición, yo creo que como la conoces esa ópera, o si no la conoces, como es el Otelo de Rossini, que también vamos a hacer, como bien sabes, y no lo conocía. Y lo estoy escuchando y escuchando, leyendo el argumento y tal. Y bueno, yo creo que te vienen cosas y te vienen cómo lo quieres hacer. Y si es una ópera, pues que a lo mejor no es demasiado entretenida, cómo la puedes hacer un poquitito más entretenida sin pasarte, pero sí cómo lo puedes hacer un poquito más entretenida para que el público no venga solo a oír el dúo de los dos tenores o de los tres tenores, porque en el Otelo hay tres tenores. O sea que Pero yo sobre creo, todo yo te caracterizas, por eso digo que tú tienes esa libertad interior que necesitas para ser artista, porque cuando, por ejemplo, uno te ve que tienes que hacer bel canto, la verdad que es bastante difícil, porque estás al servicio de unos cantantes que solo tienen que cantar, digamos. Sin embargo, tú encuentras siempre la vuelta para que esa manera de cantar sea fácil, para que eso sea agradable y para que además no sea estático, que no sea un concierto ni stage, sino que tú montas una historia. Y eso es algo que, aparte de mucho talento, es la libertad que tú mismo pones en un escenario, que también la pones con todos los colaboradores con los que trabajas y en eso también puedo que tú lo haces. Eres muy respetuoso y sumamente generoso con tu equipo, ¿no? bueno, yo lo que creo es que verdaderamente si tienes un equipo tienes que dar una libertad porque el equipo tuyo también son artistas. Lo que tú no puedes hacer es ser tan estúpido de pensar que tú eres solo el artista y que los demás no son criados a tu servicio, porque eso es un gravísimo error. Es cuando hay los líos, las discusiones, como bien tú y yo sabemos, Hemos, peleas en el escenario, peleas con el vestuarista, peleas con tal. Son justamente por eso, por una dictadura mal entendida o una dictadura. Las dictaduras siempre son horrorosas, pero bueno, en todas las partes, en el arte, en la vida y en todo, ¿no? Pero, y luego, pues yo creo que el bel canto que dices tú, bueno, yo no sé si por gracia o por desgracia, a mí me encargan muchísimo bel canto y tú y yo hicimos muchísimo bel canto y siguen encargándome bel canto, Rossinis, bel canto
y luego óperas que tienen un poco un traspunto español, ¿no? Yo hice Carmen no sé cuántas veces ya y 4 producciones diferentes, ¿no? Y en medio mundo y siguen todavía la lista. Yo creo que Carmen y La Fille de Rogemont son las cosas que más hice. Que como dice Luis Pascual, dice, pero otra vez vas a hacer La Fille de Rogemont. Dice, eso es seguro de vida. Me dice, claro, ahí que tantas veces que yo creo que ya no la puedo soportar más, ya no puedo. Tú le vas a La y ya hiciste lo de gordos, la hiciste de flacos, la hiciste de todo. flacos, gordos, hice todo, o sea que no, ya no la resisto más. Pero yo lo que creo es que cuando tú tienes bel canto, pues, es que yo creo que antes, por ejemplo, los cantantes cantaban igual Puritani que la Traviata. Ahora no. Y yo creo que nosotros también tenemos que plantearnos las cosas de diferente manera. Es muy diferente, pues, que te encarguen, pues, no sé, La Casa de los Muertos de Janacek a que te encarguen Puritani o no sé, o otro bel canto cualquiera, La Sonámbula, porque hay hay otras cosas por el medio, hay otras cosas por el medio y hay una especie de hipnotismo en el bel canto que tú no lo puedes quitar, no lo puedes deshacer. Yo creo que el bel canto tiene, siempre lo digo, a lo mejor es una estupidez, pero los musicólogos lo dirán, pero a mí me recuerda mucho a a la música por ejemplo, de Einstein on the Beach, etcétera, etcétera. Esta música absolutamente contemporánea, serial, que repite, que es un poco hipnótica, ¿no? El bel canto es hipnótico. Yo creo que muchísimas de las áreas de Puritani, por ejemplo, y del Pirata son absolutamente hipnóticas y de sonámbula, ¿no? Entonces, ante eso tú tienes que tener una solución para todo eso y no destrozarlo, porque yo lo que creo que no me gusta es hacer una ópera para reírme de ella o para decir es una porquería, la voy a hacer toda al revés porque no me gusta nada. No, yo según eso pues no entro en esa ópera y ya está, y no la hago. Una cosa, eh, hay dos temas importantes. Hay uno que quiero hablar contigo y es, como siempre sabemos, como antes lo dije al principio, lo que es la zarzuela y por tu familia, por tu educación, por todo lo que has hecho. Pero creo que hay una zarzuela que has hecho que marca la era contemporánea antes y después en las zarzuelas, que es la del manojo de rosas. Y como yo sé la historia, me gustaría que el manojo de rosas tú te lo has inventado de una manera distinta y además tú apostaste por un cantante de hoy número uno en el mundo desde hace muchos años. Me gustaría que me contaras la historia del manojo de rosas. Entre otras cosas, porque vamos a aprovechar para estar aquí que esto pasó hace 30 años, ¿no? Lo del manojo. Pues sí, fue en el año 89 y 90. Exacto. 89 se volvió a hacer en el 90. Serían los 30 años del debut de esa obra, que es una obra que representaremos como homenaje a Carlos Álvarez y a ti en el Teatro de la Zarzuela la próxima, porque creo que además es una obra querida por todo el teatro, querida por todo el mundo y además con esta sí también diste la vuelta al mundo. Yo me acuerdo estar en París una vez y pasar por la puerta del Odeón y estabas con la del manojo de rosas. Sí, sí, bueno, el Manojo de Rosas lo hicimos, abrió la temporada de ópera en la Ópera de Roma, se hizo en Exacto. París, se hizo en montones de sitios y luego donde no se hizo todavía es en América. A mí me encantaría hacerlo en América. Vamos, yo creo que sería Lo estupendo. intentaremos llevarla a Buenos Aires, que sería estupendo. Buah, vamos, eso podría estar en la calle Corrientes 2 meses. Bueno, Pues, cuéntanos cómo fue la cosa. ¿Quién te lo pues mira, encargó? ¿Cómo fue yo, la historia? yo nunca había hecho zarzuela, nunca había hecho zarzuela aquí y yo debuté haciendo zarzuela en el Teatro García Lorca de La Habana. Hice La Revoltosa allí. Que Y podrías contar muy poquito cómo era la anécdota del ruido y del olor que entraba del bar al escenario, ¿no? sí, pero eso no era, eso era sí, era cuando Aida, la puerta había
daba al bar del Tacón. Y en el bar del Tacón había obviamente salsa y bachata. Y de repente oías a Aida, abrían la puerta y se oía un poco de salsa y volvías a Aida otra vez. Que eso estaba bien, amenizaba mucho el asunto, ¿no? Pues ahí hice yo la revoltosa y vino Fidel y todo. Vino Fidel, estaba una amiga nuestra, Pilar Goitia, y el día 12 de octubre Fidel vino a la fiesta de la embajada en, en Cuba y ella cuando marchaba Fidel le dijo, comandante, y el otro paró, ¿qué quieres, gallega? Y dijo, estos chicos van a hacer una zarzuela en el teatro, no sé qué más. Y siempre creímos que no iba a venir y vino y nos invitó a cenar una noche. O sea que, y ahí yo fue mi primera zarzuela. Total que cuando volví a España, José Antonio Campos, que era el superintendente del Teatro de la Zarzuela, siempre me decía, ya te diré yo qué zarzuela quieres hacer. Yo estaba esperando a que él me dijera y tal. Total que me dijo, yo quiero que hagas un Sorozábal. ¿Cuál quieres hacer? Y yo dije la del Manojo de Rosas, que se la escribió Sorozábal para mi tío Luis. Fue el debut de mi tío Luis en el año 34 en el Teatro Fuencarral, que estaba en la calle Fuencarral, donde yo vivía, que yo fui ahí al cine, yo nunca fui ahí al teatro, que ahora es una casa muy moderna porque se tiró. Y total que, bueno, ahí empecé y empezamos a trabajarlo. Yo cuando vi el libreto, que yo no lo conocía, yo conocía Madrileña Bonita, Si tú sales a Rosales, Cuatro cosas, la romanza de ella, pero no conocía el asunto y total que lo leí bien, y las cosas, hablé con mi tío Luis, porque yo tenía una gran unión con mi tío Luis. Él cada poco, cada 15 días me llevaba a tomar cocido al Ardi, que a él le encantaba, y ahí me contaba todas las cosas, y me contaba cuando él lo hizo con Maruja Vallojera, etcétera, etcétera. Total, que yo me imaginé de una forma distinta el escenario y con Gerardo Trotti, que era el escenógrafo, decidimos hacer, y yo fotografié dos casas, una de la calle Fuencarral y otra más pobre. Y dije, esto quiero en el escenario y quiero que sea sin escala, como que parezca de verdad. Y así fue. Buscamos un coche, en fin, toda esa historia. Y cuando había que hacer los protagonistas, pues hombre, yo lo que quería era que ellas fueran guapas y que fueran jóvenes y ellos que también fueran guapos y fueran jóvenes. Y entonces me dijo, bueno, a ver, dime tal. Y yo había venido de Málaga de hacer una Cenerentola en el Teatro Cervantes de Málaga y allí conocí a Carlos Álvarez, Estaba en el y coro. estaba en el coro, sí, y me audicionó. Yo me quedé impresionadísimo, porque claro, era una voz impresionante. Y entonces le dije a José Antonio Campos, sí, yo quiero que los dos que sean los protagonistas, uno es Carlos Álvarez, que es un chico que es corista en el Teatro de Málaga, y otro Manuel Lanza, que acaba de hacer un Elixir de Amore en la Escuela de Canto de Madrid. Y me dijo, bueno, muy bien. Dice, si sale mal, tú la vas a... recibirás tu castigo. Bueno, esto fue así. Y bueno, pues oye, yo estoy encantado de hacerla y de hacerla otra vez con Carlos. Y ellas eran Milagros Martín, que a quien adoro, que es maravillosa, aparte de una ¿Sabes que va a grandísima... estar Milagros Martín la semana que viene, aquí también en estos Ah, encuentros? qué bien, qué bien. Milagros es maravillosa y bueno, y aparte muy guapa, y Guadalupe Sánchez, que es estupenda también. O sea que entre ellas y todo, y luego pues yo busqué 20 actores bailarines, entre pues toda la gente que conocíamos en la profesión, y la coreografía era de Goyo Montero, y bueno, la verdad es que Yo salió... haciendo el reparto para poder hacerla ahora en el que viene, un día me acuerdo que porque hay muchos roles, muchos papeles, y realmente ha pasado toda la profesión ha hecho eso, porque se ha hecho tantas veces y en tantos sitios que todo Sí, el sí, mundo ha pasado en algún papelito, ha pasado por esa producción, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, te hace todo. ilusión volver a hacerla. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo espero que para esa ya estemos todos sanos, porque si Sí, no, vamos a pensar que sí. porque eso me encantaría hacerlo y volver al teatro otra vez. O sea que, en Y fin. dime una cosa, hay una parte de ti que como yo compartí también muchos años tu despacho de Teatro Riaga, claro, tú has estado 10 años de director del teatro de la escuela, 4 años de director del Teatro Real,
28 años del Teatro Arriaga. 22 años dedicados a la gestión cultural. ¿Qué tal ha sido esa experiencia en tu vida? Pues muy buena. Yo la verdad es que no me arrepiento de nada. O sea, hombre, había un poco, yo me acuerdo una vez que escribió Arturo Reverter, a quien conocemos muy bien tú y yo, y tal, escribió un artículo que decía la neurastenia o algo así del director de un teatro que es director de escena a la vez. Y hay veces que sí que eso te pasa factura, porque cuando yo estaba fuera haciendo un montaje, pues era un lío tremendo porque yo tenía que llamar todos los días al teatro, estaba en constante comunión con la gente del teatro, y eso lo sabes tú de cuando estábamos en el Real y Lo viví todos los días a las 11, entre 11 y 11:30, en donde estés, así estés en China, llamabas por teléfono. Y en el Arriaga, lo mismo, ¿eh? Todos Pues los... eso. Entonces, eso es lo peor, porque tienes un estrés y sobre todo si ves que hay problemas en el teatro por cualquier cosa, pues que una soprano se puso mala, que no sé, que no llega un decorado, que tal, o sea, esas cosas, pues como no estás allí, yo es que creo que cuando estás todo es mucho más fácil, cuando no estás todo lo magnificas y te parece mucho más tremendo. Entonces, eso es lo peor, pero bueno, yo creo Pero te ha que gustado esa etapa. sí, sí, no la quiero repetir. En primer lugar, porque no tengo edad, eso número uno. Y en segundo lugar, porque ya está, ya fui director de 3 teatros y ya no quiero, ya tenéis que hacerlo vosotros, que sois más jóvenes y hay mucha gente estupenda que puede dirigir los teatros. O sea que, y yo pues que me invitéis a hacer alguna cosita dentro, Tú ya está. sabes que para mí tú eres una fuente de inspiración también para dirigir la zarzuela y, y bueno, y me parece que tu gestión siempre ha sido verdaderamente estupenda. Y yo viví la época muy cerca de ti, la época en la que tú decidiste que basta, que esto se acabó, que querías eh, estar libre, que querías comprarte un campo, que querías estar con Jordi, que bueno, y todo eso, y a mí me parece estupendo que realmente lo habéis logrado, tanto Jordi como tú, tener vuestro lugar en Pues el sí, la mundo. verdad. Dime. Lo habéis logrado, tener vosotros dos vuestro lugar en el mundo y en la Vera. Pues sí, sí, y en La Vera, sí. Bueno, y aparte en Alicante, que yo ahora Bueno, vivo en Alicante y en Madrid, pero que me hace mucha ilusión que en mi casa de Madrid ahora vive Luis Pascual, con lo cual todo queda todo, en casa, todo es redondo. todo tiene un círculo, ¿no? O sea Pero, que, por ejemplo, es inimaginable, Emilio Sagi, cualquiera que le conoce, un hombre urbano, que de pronto ahora disfrutes ovejas, que disfrutes las gallinas, con los perros, con los gatos. Bueno, voy a contar un secreto que yo en la intimidad siempre le digo, estás como Ibardó, Emilio. claro, sí, me dices eso y es verdad. Y aparte, ya también soy viejo como Verdad, pero No, bueno, esto sí que no, eso no digo yo, oye, no. Estás pero, estupendo y con mucha, y además ya quisiera mucha gente tener el calendario que tú tienes de futuro por delante, con lo cual, pues sí, la verdad, bueno, estoy contento con eso. Y aquí pues estoy muy contento porque claro, aquí también, la verdad, es tremendo para quien vive en una casa, pero esto pues sales al campo y puedes salir porque no hay nadie que te lo quite. Y claro. luego pues vives con rodeado de 3 perros, 3 gatos, 5 ovejas, 6 gallinas, en fin, bueno, eh, Y a, luego una cosa muy bonita, y es que al campo, que no sé ni cómo es la dirección, te llegan las partituras desde la escala de Milán, que eso a mí me ha claro, eso gustado me mucho. llegaron, sí, la partitura del pirata me llegó aquí desde la escala de Milán, di la dirección y ¿Qué llegó. habrá pensado la señorita o el señor que mandó la partitura? ¿A Sí, dónde te la mandaron? mira, ¿de dónde lo sacarían a este señor? Oye, yo creo que vamos a ir terminando porque, bueno, yo quiero terminar en algún momento, porque sabes que tú estás en el campo, pero a las 8 nosotros es el momento que podemos ir. Una cosa, me decía Paro Navarro antes que se había hecho en Bogotá el manojo de Rosa, se había hecho en América. Sí, 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 en Bogotá, pero solo Gracias, en Amparo. Bogotá.
en Bogotá se hizo y se hizo también Luisa Fernanda, las dos producciones mías y con un éxito tremendo y el Manojo desde luego, aparte cantaba claro y David Menéndez y fue un éxito maravilloso. Pero a mí me gustaría que se vieran más sitios de América. Yo me acuerdo cuando yo de las primeras cosas que hice de zarzuela fue la verbena de la Paloma, antes hablaba de la Revoltosa, en el Parque Centenario de Buenos Aires, que tú conocerás. Yo era jovencísimo y hacíamos la Revoltosa y la verbena de la Paloma. La Revoltosa la dirigía José Luis Alonso, que era maravilloso, porque José Luis Alonso era maravilloso, un Ser grandísimo extraordinario. director y una persona extraordinaria y divertidísimo y tal, y yo hacía la verbena de la Paloma, y allí hicimos que había todos los días 14.000 personas, en la obertura de la verbena de la Paloma, vamos, ya era ya el éxito, ya no hacía falta ni seguir y tal. Y bueno, pues a mí me gustaría hacerla en Buenos Aires, hacerla bueno, en Caracas ahora es complicado. Estaban Yo en los Caracas padres de Nuria Castejón ahí, en Buenos Aires. sí hacía Pepita Rosado hacía la tía Antonia Sí. y Don Hilarión era Rafael. Sí, yo trabajé mucho con ellos, muchísimo. Con Rafael y con Pepita muchísimo. Y me quería mucho y yo a ellos. Y Pepita era muy divertida, muy divertida. Era muy graciosa. Ella caía mucho en el escenario y decía, yo siempre caigo pero con frase, porque Que se- ella caía y Bien. Oye, Emilio, aquí hay alguien que dice que cuente lo de la sopa de Japón. lo de la sopa de Japón, bueno, es que yo la primera vez que fui a Japón, eh, fui era por el quinto centenario, me pidió que fuera a Tokio porque había un empresario japonés que quería hacer zarzuela. Total, que me invitaron, fui en primera y todo fue todo tremendo, estaba en un hotel maravilloso y yo al llegar a Japón, que llegué completamente con la cabeza completamente del otro lado, me llevaron a cenar a un penthouse, a un ático completamente japonés con los tatamis y todo eso y encima no había el hueco que en Japón ya sabes que muchos restaurantes para occidentales tienen un hueco para que metas los pies, pues no, había que sentarse encima de los pies, quitarse los zapatos, con lo cual un Lo dolor. peor para ti, lo peor para ti. Y era todo pescado crudo que yo detesto. El sushi y el sashimi no me gustan nada. Pero yo dije, bueno, aquí hay que comer para que la zarzuela venga a Tokio. Claro. Empecé a hacerlo todo y al lado tenía a la mujer del empresario que iba vestida de kimono con todo y tenía un aparatito que ella daba un botón y me salía en inglés lo que traían. Todo era tremendo, todo tremendo, pescados crudos, todo tremendo. Y al final apareció una especie de cacerolita de madera lacada, preciosa, la abrieron, un olor a pescado podrido, era un... Y dentro había como una especie de plástico, como de bolsa de basura de plástico negra, y la señora me dio con el tal y vi seaweed, alga. Yo dije, bueno, a ver cómo comen estos esto, y vi con el palillo, lo envolvían, lo comían como en aquella serie que había de televisión que comían ratones así como tal, pues así. Y yo hice lo mismo y me dio una arcada tremenda, pero arcada de vomitar, de esas con ronquido. Éramos tal. Estaba una señora de la Embajada Española, ellos dos, el matrimonio y yo. Yo, aparte con los ojos todos llorosos de la arcada, bueno, tremendo. Yo dije, pidió todo, ya no vamos a hacer la zarzuela en Tokio ni nada. Y la de la embajada dijo que Saji-san is very tired y ellos quedaron muy contentos de eso. Y bueno, y luego al final, pues sí, la zarzuela fue, hicimos el gato montés. Yo les ofrecí varias cosas y nunca, no les gustaba nada. Les ofrecí Don Gil de Alcalá, ellos dijeron que era muy mozartiano, que era muy tal. El Manojo de Rosas la encontraron muy moderna. En la Chulapona, ellos querían que hubiera muchos más números de baile. Claro. Y, y yo dije que no, que la zarzuela había que hacerla como lo había escrito el compositor. Y cuando conté El Gato Montés todavía no lo habíamos hecho, lo íbamos a hacer en la Expo en el 92. Y les conté el argumento, claro, vieron gitana, bandolero, torero, y hacían ellos, Esto es oh, lo nuestro.
eso que hacen ellos cuando les gustan las cosas. Y bueno, pues al final fuimos, hicimos el Gato Montés, que vino el heredero de la corona, el príncipe Naruhito, vino a verla, que luego nos invitó al té al palacio, a mí y al maestro Roa, y ya Paloma Pérez Íñigo, y yo creo que alguien más también. Deberías escribir un libro, ¿eh? Con todas las cosas que has conocido en toda tu trayectoria en el teatro, todo porque has comenzado con una gente, vamos, ya cuando has dicho con quienes habías debutado, de verdad, es impresionante. Y yo como Serra Caballé, pues viví muchísimas cosas, como tú bien sabes, pues graciosísimas y simpaticísimas que son dignas de contarse porque fueron cosas muy divertidas. Y dime una cosa, quiero preguntar una cosa. ¿Qué ópera, aunque la hayas hecho, qué ópera te gustaría volver? Volver a hacer, es que no te oí bien. Sí, Volver a volver hacer, a ser, volver a ser. pues mira, me gustaría volver a hacer La Traviata con la que debuté. Claro que Me sí. gustaría ahora, Me imaginé que lo ibas a decir, claro. sí. Hubo una época que nunca quise hacerla, pero ahora sí que me gustaría hacerla. Y dime una cosa, ¿y qué zarzuela te gustaría? Si tú tuvieses que elegir ahora, ¿qué te gustaría? Pues mira, me encantaría hacer Don Manolito de Sorozábal, me parece Ah, una zarzuela maravillosa. Y luego me encantaría hacer alguna zarzuela rural. A mí me gustaría, por ejemplo, La Rosa del Azafrán, me encantaría. Y mi tío Luis siempre me habla de la Rosa de la... Me hablaba, pobre, porque murió, pero siempre me hablaba y siempre me decía, de las zarzuelas de rurales, la mejor es La Rosa del Azafrán. Pero bueno, hay tantas, yo me gustan muchas, hay algunas que no me gustan, de las rurales, como tú bien sabes, hay algunas que no me bueno, gustan pero mucho. tú le das la vuelta, le quitas el texto, cortas, pegas y ya está. Bueno, sí, pero hay alguna difícil. Aquel proyecto que teníamos tú y yo, Ah, pues eso es muy difícil darle eso la era, vuelta. Muy eso difícil. era difícil. Es muy difícil. Y dime una cosa, y hablando del teatro de las zarzuelas, tú sabes que esto lo hacemos justamente porque, bueno, porque las circunstancias han cambiado muchísimo, porque tenemos el teatro cerrado, pero de alguna manera queremos seguir con esta idea de seguir comunicándonos y de, además de demostrar que el teatro sigue vivo. Y a mí me gustaría, si tú piensas en el teatro de la zarzuela, que has vivido 10 años como director, que has tenido grandísimos éxitos. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Qué contarías del teatro? Pues mira, yo en el Teatro de la Zarzuela me parece en primer lugar un teatro único, porque el Teatro de la Zarzuela solo hay uno en el mundo, que es ese, el que tú diriges. Y luego, pues yo viví allí tantas cosas, mis inicios, o sea que yo me inicié en la Ópera de Oviedo y en el Teatro de la Zarzuela. Son mis dos pistas de salida y siempre volver tanto tanto al Teatro de la Zarzuela como a la Ópera de Oviedo, pues es como volver a un sitio en donde tú te criaste, con lo cual pues es muy alentador. Y luego, pues el Teatro de la Zarzuela, yo claro, al ser director 10 años, viví tantas cosas. Y luego, pues, no sé, yo me acuerdo, a mí una de las cosas que más me gustaban en el teatro cuando ya salías tarde y tal, y estaba el teatro apagado, el despacho mío era allí donde el saloncito donde se hace la croqueta, que ahora tú lo estás enfrente y tal, y a mí me encantaba bajar por las escaleritas y ir a la gallina, al palco que tenía en la cosa de Franco, que luego lo quitamos obviamente, y estar un rato sentado en la gallina con el teatro a oscuras vacío, porque mi tío Sajibela siempre me decía que en el teatro quedan las energías de la gente que actuó y que cantó allí. Entonces, en ese teatro hay mucha energía porque Mucha. son gente maravillosa 163 años de un teatro que incluso hasta en la guerra civil estaba abierto. y que se hizo de todo, No, que hizo hasta boxeo. O sea que, pero que la gente que cantó y que actuó ahí, actuaron en la historia de todos los cantantes que actuaron ahí es impresionante. Y la época que era la Casa de la Ópera, pues en fin, aquellas temporadas, tú te acordarás, eran temporadas que hoy en día, si se tuvieran esos vídeos, pues era los más eran grandes
Eran unas temporadas discográficas. Ibas al Corte Inglés, la época que comprábamos CD, y esos cantantes los veías en el Teatro de la Zarzuela actuando, ¿no? Entonces, no sé, es como un nido, como volver al nido, como volver al ñeru, como decimos en Asturias, ¿no? A mí me gusta mucho que vuelvas al nido, me gusta mucho que vuelvas al Teatro de la Zarzuela, eres una persona muy querida por todo el teatro. Y yo creo que, para terminar, porque sabes que aquí tú estás en el campo, pero aquí a las 8 de la hora que tenemos el recreo, que podemos salir a la calle. Claro, claro. Me gustaría que tú, si tú quieres decir algo como para pedirte, algo que tú quieras decir. Y si no quieres decir nada, nada, pero yo te conozco y sé que siempre dices algo. Bueno, decir que ánimo a todos los compañeros, porque hay mucha gente que está muy preocupada, sobre todo pues muchos cantantes que tenían una serie de funciones que, como bien sabes, pues se tuvieron que suspender. Entonces son gente que vive de eso, que el día a día es esa entrada de esos sueldos, de esos contratos. Entonces, ánimo y que esperemos que esto acabe pronto y que puedan volver a hacer pues sus cármenes, sus zarzuelas, sus cosas y que puedan volver a tener la tranquilidad de no tener que estar pensando en el euro porque hay que ahorrar, porque nunca se sabe cuándo esto va a volver a hacerse otra vez. Entonces eso es lo que más me gustaría dar ánimo y bueno, que ojalá eso pase también para el propio teatro y para todos los teatros. Yo estoy seguro que pasará pronto. El Teatro de la Zarzuela ha podido reubicar los espectáculos que ha cancelado, con lo cual todos esos los vamos a poder hacer, cosa que yo muy contento y además muy contento de la decisión también del INAEM, ¿no? De impulsar para que realmente cuidemos a todos los artistas, porque no solo es la gente que da la cara, que es verdaderamente una situación trágica, sino que detrás hay mucha gente también que vive y que trabaja de Pues, esta profesión, ¿no? Hay muchísimos. Con lo pues cual, yo creo que todos tenemos mucho ánimo, todos lo haremos y seguimos trabajando para eso. Y como deseo, te digo, que sigas tan bien como siempre, tan buena persona como siempre, que espero verte pronto cuando esto acabe. Tengo ganas de darte un abrazo y que espero que los aplausos que en el campo no oyes, pero aquí sí a las 8 de la noche la gente salga a los balcones, que pronto se escuchen en la platea, palcos y en todas partes Teatro de la Zarzuela. pues Emilio, sí. te quiero mucho. Muchas gracias. Yo también a ti y muchas gracias por esta iniciativa. Y yo lo veré todos los días porque veo que hay mucha gente estupenda. O sea que nada, Te gracias esperamos. Y un beso a y Jordi. de tu parte. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos los que nos visteis. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.